de gestión presidencial, si mal no entiendo, es el esposo de la viceministra de Justicia, Diana Posada Solís. Esta oficinita es similar a lo que pasó con la UPAT, en otro tema, pero es similar. Es una oficina que no ha cumplido el debido proceso de creación formal, ni ha pasado por el Ministerio de Planificación. Y lo que acumula alrededor de Bernal Bolaños son alrededor de 8 asesores de Juventud PAC que le dan seguimiento a los proyectos de desarrollo de Dinadeco, cuando Dinadeco no ocupa de esos asesores ni ocupa de ese seguimiento. Y lo que más me extraña es que dándole ellos seguimiento, más bien el presupuesto de la República intentaba quitarle miles de millones a la dinámica de las asociaciones de desarrollo que son tan importantes en nuestro país y más ahora en momentos de crisis. Aparte de eso, también me entero que vacilaron a los diputados, porque los diputados habían pedido para aprobar el presupuesto extraordinario que no se aprobaran más plazas en casa presidencial ni en administración pública. Entonces, en casa presidencial corrieron a nombrar gente en todas las plazas vacantes que había en casa presidencial en plena pandemia, que es una de las necesidades de limitar los gastos. Corrieron a nombrar toda la gente antes de que entrara la negociación formal con el presupuesto extraordinario. Entonces, por supuesto que después de aprobada la ley no hay nombramientos, pero se corrió a hacer esos nombramientos innecesarios, donde hay muchos de estos asesores de esa Juventud PAC que están en esa oficina dirigida por Bernal Bolaños, director, que se llama Gestión Presidencial, un programa de enlace territorial. Esas son las instituciones ad hoc que hablábamos el día de ayer, que desvirtúan totalmente el establecimiento del organigrama y de la funcionalidad del Estado costarricense, porque se inventan un montón de instituciones y de oficinas que no existen y que no están autorizadas, que no han pasado por el Ministerio de Planificación. Recuerden que uno de los grandes temas de la UPAT fue que Mideplan dijo no hace falta, no es necesario, porque Mideplan, ahí no piensen ustedes que Mideplan es la ministra, los viceministros. Mideplan tiene un equipo extraordinario de gente que en muchas ocasiones son ninguneados en su conocimiento o son ignorados por quienes dirigen temporalmente a este ministerio, pero esa gente, la gente profesional, la gente que conoce, se había opuesto totalmente a la UPAT. A pesar de ello, siguieron adelante. Y en el caso de este director de gestión de ese programa de enlace territorial en casa presidencial, tampoco se ha seguido esa norma y termina siendo una dádiva o un compromiso para todos aquellos que anduvieron con la bandera, tocando puertas, pero que tal vez o muy seguramente no tienen la capacidad ni la experiencia para estar en casa presidencial, pero es un premio que se les da por haber participado en el proceso electoral. Estamos en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Si tiene tiza o alguna piedra blanca, dibuje una rayuela en el piso y juegue con sus hijos o hijas, repitiendo los números que van saltando. Luego, puede hacer sumas con los números que están en la rayuela. Si son más grandes, pueden realizar multiplicaciones con esos números. Todos los días, un ratito, aprendemos juntos. Hashtag Me Quedo en Casa Sin Violencia. Núcleo de Trabajo en Violencia hacia Niños, Niñas, Adolescentes y PANI. La sociopolítica, en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua.
Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Acompañe a Claudio Alpizar y sus invitados en Multimedios todos los domingos a las 6 de la tarde. Con repetición, sábados a las 11 de la noche. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? ¿Cuáles son tus partes privadas? Son las partes que cubre tu ropa interior y nadie nunca debe tocarlas. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Los médicos profesionales en salud de nuestro país han venido reclamando no solamente temas de equipo médico con el cual no están contentos, ni siquiera aquellos famosos charter que se hicieron para traer un equipo donado que salió más caro el caldo que los huevos de la República Popular China, pero también han estado muy atentos a temas de ética médica. Y resulta que dentro del marco de la pandemia, muchos de ellos han estado denunciando temas muy delicados en donde están teniendo directrices que van contra esas normas de ética que desde las universidades, desde su preparación, los médicos empiezan a permear y a adherir como parte de su función en el campo de la salud. Para eso hemos invitado a dos expertos, el doctor José Miguel Goyenaga y al doctor Luis Jiménez, y con ellos vamos a hablar del tema. Empezaría con el doctor don José Miguel Goyenaga. Un placer tenerlo acá, doctor. Muchas gracias por haberme invitado. No, el gusto es nuestro. Y más bien queríamos oírlo porque hay molestia del sector médico en relación a temas éticos que de las gerencias de los hospitales o de la Caja Costarricense de Seguro Social están siendo obviadas. Correcto. La primera queja es la falta de solidaridad de muchos costarricenses, porque esta es una guerra. Yo considero que es la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial y la llamada Segunda Guerra Mundial se dieron en sitios pues muy concretos, Europa y el Lejano Oriente. Esta es la Primera Guerra Mundial. En todo el mundo estamos luchando con el coronavirus. Y los que están en la trinchera, en el frente de batalla, somos los médicos. Y yo tengo 6 nietos en las trincheras, en los hospitales. Y la gente no quiere usar mascarilla. Y la gente quiere que abran los bares. Y la gente quiere que abran los gimnasios. No se dan cuenta de lo que está pasando. Como no es una nube de ceniza que se vea, de un volcán o la lava que corre, pues no tienen conciencia, ¿verdad? Y otra cosa que sucede, que usted lo nombró muy bien, es en los hospitales, que los hospitales ya van a colapsar. Y entonces va a llegar el momento en que haya que escoger entre un paciente u otro para salvarlo. Y hay que tener claro, tiene que tener clara la caja, de que la persona no es un medio útil. O sea, no es un utensilio que cuando ya no sirve, se desecha. No, la persona es un fin en sí mismo. Y todos valemos lo mismo. Entonces no es un utensilio que se pueda desechar. Ahora, en caso de una disyuntiva, que no hay equipo suficiente, pues se tendría que haber traído equipo suficiente para todos. No solo para viejitos, o no solo para jóvenes, para todos. Entonces tratar a todos con la misma dignidad, y no porque uno sea más viejito y que ya no sirve para muchas cosas, o algunos dicen que no servimos para nada, no se pueden desechar, porque repito, el principio es que el ser humano es un fin en sí mismo, porque si no fuera un fin en sí mismo, sería un individuo para, y un individuo para es un objeto, es un utensilio,
que se desecha cuando ya no se necesita. Ahora bien, es que se ha formado desde hace tiempos una mentalidad antivida y entonces llegamos a este momento crucial en que hay que tomar una decisión. O todos valemos igual o hay unos que valen más que otros, porque si no volvemos al tiempo de los esclavos. Este sirve y este no me sirve. Si no me sirve lo vendo, y si no me sirve lo alquilo, o si no me sirve lo presto, o si no me sirve lo mato. Doctor, en ese espacio usted está conversándonos. No nos vamos en este mundo al otro mundo en el orden que llegamos. Los hermanos llegan de uno en uno, pero no necesariamente el que primero que muere es el que llegó primero, ni el último que muere es el último que llegó a la familia. ¿Por qué hago esta referencia? Porque eso que usted nos está diciendo no deja de ser también un error de cálculo en esas decisiones. No necesariamente escoger entre los jóvenes y el adulto mayor para que continúen viviendo es una elección que se debe tomar sobre la base de la edad que tenga la persona, porque vemos como hoy muchos jóvenes de otras enfermedades por accidente o por lo que sea mueren mucho antes de llegar a una edad de adulto mayor. ¿Cuál es la métrica? ¿Cuál es la norma que establece o que toman en los hospitales para decidir que es más importante atender a un joven que a un adulto mayor? Ya es lo mismo, y usted ha puesto el ejemplo que lo vivo yo en mi casa. Mi esposa es la mayor de 5 hermanos y es la única que vive actualmente, ¿verdad? Y es la mayor de 5 hermanos. Ahora vea, en los hospitales es que el irrespeto a la vida humana ha venido desde que quieren meter el aborto y de que quieren manipular a los embriones. Es el irrespeto. Y como usted dice, ¿cuál es el criterio? Bueno, hay un médico y hay un obrero. Entonces escogemos al médico porque es más valioso, es más necesario y es más joven. Entonces el criterio es que no puede haber una cuantificación ni cualificación sobre la persona. Todos somos iguales, todos valemos y lo mismo. Entonces los criterios son muy difíciles en la teoría, en la práctica, porque los médicos, que casi nunca somos consultados, y por eso le agradezco a usted, somos los que vivimos el momento. Y por ejemplo, yo soy uno de los que digo que la eutanasia no es necesaria, porque con los sedantes que hay ahorita, el paciente, ya no hay pacientes que sufren desgarradoramente y gritos desgarradores en los hospitales. No, se seda y se seda y se seda, y indeterminadamente se muere. Yo nunca he visto un paciente que no se muera, jamás, o un ser humano que no se muera. ¿Por qué? Y que no se muera dignamente, porque sin necesidad de eutanasiarlo, si me permiten el verbo, sino por la medicina ha evolucionado increíblemente gracias a los médicos pro vida. Si no hubiera sido así, se estaría muriendo todavía de apendicitis como hace 100 años, que se llamaba el cólico miserere, porque cuando usted le daba ese cólico estaba muerto, pero alguien inventó la apendicectomía. ¿Por qué? Para evitar la muerte. Y aquellos cuadros dolorosísimos del sufrimiento del paciente ya no se dan. Si hay hasta una especialidad de cuidados paliativos y especialistas en dolor. Ahora, pero volviendo al meollo de su pregunta, no se puede escoger entre una persona y otra. Hay que tirarse a salvar a los dos. Si en el evento se muere uno, pues eso es un evento no buscado, sino que llegó por obra de la propia enfermedad. Ahora bien, usted hacía, y ahora le pregunto al doctor Luis Jiménez, en la referencia que hacía el doctor Goyenaga, hablaba de la carencia del equipo y de la posible saturación de nuestros hospitales.
Tuvimos 3 meses donde la pandemia en Costa Rica no era pandemia, donde los números eran muy positivos, pero no fue que le dimos un seguimiento oportuno desde la dirección política de este país, como en el caso particular de Uruguay, que sigue teniendo muy pocos muertos, no llega ni a 20 los muertos en Uruguay, no se paró la economía y la enfermedad era la misma. Pero a lo que quiero llegar es, se extrajeron 3 charters con equipo de China, pero era un equipo inclusive que se habla de muy mala calidad, y no eran ni respiradores, ni camas, ni ese tipo de equipo, y usted me corregirá, don Luis, que es indispensable. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque si lo primero que hizo con recursos propios la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Macaya, que no es médico, es doctor en otra área, pero don Román Macaya, fue comprar 3.000 bolsas para muertos, yo podría decir que era porque se avecinaba o se temía que en Costa Rica iba a haber esa cantidad de bolsas. ¿Fue que quisimos asustar o se quiso asustar con el cuero del tigre, o es que a sabiendas de que podía haber esa cantidad fuimos negligentes en la compra del equipo que hace mención el doctor Goyenaga que requerimos? Don Luis. Sí, bueno, gracias, buenos días por tenerme aquí, don Claudio, una vez más. A ver, la ética y la medicina tienen un límite, y ese límite es la política. En este momento la pandemia no es un problema médico, no, es un problema de índole política, es un problema de decisiones políticas. Ustedes bien han visto cómo el Estado, por presiones o por lo que sea, por algunas otras razones, han cambiado sus políticas, por ejemplo, de las fronteras. Fue justamente cuando se comenzaron a presentar los problemas de la frontera en que comenzó a dispararse, a crecer exponencialmente la curva, y ya la curva ya no era plana. Ya comenzó a internarse más gente, comenzó realmente a haber más muertos, etcétera, etcétera, y en este momento la curva sigue ahí creciendo de forma exponencial. En la mayoría del país está creciendo realmente la pandemia, y nada más 2 o 3 distritos de todo el país está decreciendo o desapareciendo. Pero en el 99% del territorio nacional con respecto a la población está creciendo. Al principio se tomaron decisiones muy malas y mal hechas, ¿okay? Por eso fue que quitaron al viceministro de Salud, si usted bien recuerda. Creo que todos nos hemos dado cuenta por las expresiones mismas, no porque lo haya dicho verbalmente, pero nosotros hemos notado una tensión entre el ministro de Seguridad, el ministro de Salud y el señor presidente de la República, justamente porque no se han hecho las cosas de forma técnica, de forma científica, sino se han hecho por cuestiones meramente de índole política, y esta es la clave. Ahora bien, cuando se trajeron las pruebas para hacer los test de PCR, que se llama, o que venían en 2 partes, o vienen en 2 partes, una es la extracción del material nuclear del ácido nucleico, y la otra es la que es propiamente el PCR, que es la expansión o replicación del DNA y el diagnóstico. Sin embargo, todo eso se podía también desarrollar en el país tiene gran capacidad, y todo, tanto la extracción como las pruebas de PCR pudieron desde el principio trabajarse ligeramente para que se estableciera. Si yo lo podía hacer esto hace 20 años y con las uñas, yo no entiendo por qué ahora no lo pueden hacer. Inciencia tiene gente muy, pero muy capacitada, la Universidad de Costa Rica también. Gracias a Dios, los microbiólogos de este país, la gran mayoría, si no todos, realmente gente sumamente preparada, pero adicionalmente tenemos biotecnólogos graduados del Instituto Tecnológico también, buenísimos. O sea, yo creo que la gente que realmente sabemos de esto, vemos que no hay razón para que no se estén haciendo diagnósticos masivos, incluso utilizando otra técnica que es muchísimo más barata y ha sido aprobada por la FDA, que también fue quien la desarrolló por primera vez en este país, fue ese servidor, y fue con las uñas igualmente, y fue hace casi 30 años.
Esa técnica se llama ELISA y se usa, y la maquinita, los lectores, hay en todos los hospitales prácticamente. Ahora bien, volviendo a lo que mencionaba el doctor Goyenaga, hay que establecer que hay 3 cosas básicas que a un paciente se le deben proveer. La primera es la ventilación. Si no se ventila, pues, si no tenemos ventiladores, si no se le puede dar aire, pues se nos va a morir. Entonces, en un momento de cuidados paliativos, a la persona se le debe, aunque sea de cuidados paliativos nada más, que como dijo el doctor, bien, todos nos vamos a morir, a la persona se le debe proveer de ventilación, se le debe proveer de hidratación, de bajar el dolor, ¿okay? Y adicionalmente, si se puede, de nutrición. Si no se puede orar, pues hacerlo de alguna otra forma, pero hay que proveerle nutrición, hidratación, ventilación y el dolor. Eso es lo que se debe manejar en cuidados paliativos. Ahora, ¿de dónde surge todo este problema? El problema surge de que se trata realmente, lo que bien dijo el doctor Goyenaga, de tratar de salvar a todos, no de salvar a la mayoría. No, es salvar a todos por igual, bajo las mismas condiciones. Lo que nos asusta y nos preocupa es el Comité de Bioética de la Caja Costarricense Social. Y esto yo creo que hay que hablarlo claro. Yo no sé realmente dónde se preparó esta gente ni qué fue lo que hizo. Pero realmente, don Claudio, discúlpenme la palabra, es una falta de todo, de conocimiento ético, desarrollar un tipo de guía de atención médica en donde se establece que se debe aplicar el criterio de evitar aplicar el criterio de primero en llegar, primero en ingresar. A ver, en tiempos normales, si un paciente llega con un accidente por una motocicleta y se está muriendo y se está desangrando, obviamente ese paciente tiene prioridad sobre todos los demás pacientes y debe atendérselo indiferentemente si es negro, blanco, comunista o no. Okay. Hay que atendérselo. El médico no le debe importar quién es este paciente. El médico le importa que es un paciente, porque como bien lo dijo Goyenaga, cada vida es un fin en ella misma. Ahora bien, la caja no solamente hace esto, porque recuerde aquella frase de primero en tiempo, primero en derecho. Eso es un derecho nuestro, es un derecho también constitucional. Ahora bien, decirle a la gente que no puede aplicar el principio de que primero en llegar, primero en ingresar, eso es erróneo, es totalmente erróneo. Si bien hay que establecer gente amarilla, naranjada, roja, etcétera, etcétera, y eso es en tiempos normales, en tiempos de pandemia, aplican los mismos principios éticos que son la autonomía, la justicia, el hacer el bien, la beneficencia le llamamos, y la no beneficencia, que quiere decir que no hagamos el mal, evitemos al máximo hacer el mal, pero tratemos a todos por igual. Y en este protocolo que tiene la caja no se está tratando a toda la gente por igual. Y pero ahí, Luis, nada más te meto una cuñita. Ajá. Randall y Ania Dávila tienen toda la razón. Qué lástima, 5 meses y ahora resulta que no estamos preparados. No, perdimos el tiempo. Y yo no sé si lo perdieron agrede. Okay, yo no entiendo. Costa Rica es líder en muchas cosas. Por ejemplo, el Instituto Clorito Picado. Es increíble lo que están haciendo. Es increíble. Inciensa es un instituto, mire, de lo mejor que hay por todo el área. Okay, pero hemos perdido el tiempo por cuestiones políticas, no por cuestiones médicas. Porque ellos han tomado otras decisiones, como usted dijo. Compraron primero las bolsas. Okay. Hemos perdido el tiempo. Ahorita nadie en carrera a ver cómo habilitan el hospital psiquiátrico o algún otro hospital para atender a los pacientes, porque no lo hicieron antes. Lo cual también deja mucha preocupación, doctores, porque le quitamos hospital a la gente de rehabilitación. Le estamos quitando ahora hospital a los que necesitan tratamiento psiquiátrico. O sea, vamos a hacer todos los hospitales de COVID para que la gente se termine muriendo de otras enfermedades o de otros padecimientos. Así mismo es. Y eso está pasando. Ahora, doctor Goyenaga, he oído hablar de un código oro o dorado, no, usted me aclara el tema, que ese código es utilizado para una eutanasia, digo yo, solapada. ¿Usted nos podría explicar al respecto? Correcto, es que mire, hay 2 tipos de eutanasia.
y pongamos en claro que la eutanasia es matar a la persona antes de que se muera. Hay que poner las cosas en claro y con toda la crudeza, porque muchas veces con una catarata de palabras y de eufemismos se oculta la verdad. La eutanasia es matar a la persona antes de que se muera. Hay eutanasias activas y eutanasias pasivas. Y como decía mi abuela, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Yo no creo en esa diferencia, porque no hay diferencias para mí éticamente en dejar morir y matar, o sea, en eutanasia activa y eutanasia pasiva. Ahora, todos esos códigos, vea, yo he llegado a la conclusión... ¿Es el código oro o dorado? ¿Cómo es que lo llaman? No lo conozco, no conozco concretamente ese código, pero tengo una experiencia de muchísimos años de pelear con esto, desde los 60, porque yo lo veía venir. Esto apareció, yo lo veía venir con cáigase de espaldas, con el control natal. Entonces, escoger quién nace, quién no nace, cuántos hijos puede tener una pareja y cuántos hijos no puede tener una pareja, dirigido desde altas esferas, y muchas veces esferas extraterritoriales. Ahora, y uno se vive y se desvive diciendo que es la persona humana, que es un fin en sí mismo, y que el otro, y que el cigoto, y el gameto, y el feto, y todo aquello, y se estrella contra una pared y estamos perdiendo el tiempo, porque hay gente que está en el poder ahora que tiene otra concepción de lo que es la persona humana. Y entonces, con esa concepción de lo que es la persona humana, entonces hacen todos esos códigos que van en contra del concepto real de lo que es una persona humana, que es un fin en sí mismo, que todos somos únicos e irrepetibles, e indivisibles, e irreparables. No se puede sustituir a una persona por otra, porque somos únicos e irrepetibles. Entonces es toda una filosofía desde el personalismo de Monnier y muy antes, que ha sido traído abajo por gente que está en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud y en el gobierno. Entonces todos esos códigos van hacia ese fin, a tratar a la persona como cosa, como útil o inútil, como que estorba o no estorba. Cuando estorba un niño, lo eliminamos. Cuando estorba una niña, la eliminamos. Después se horrorizan de que asesinan a una mujer porque hay que matarla primero para después violarla, porque no se puede violar antes de matarla porque estorba. Entonces, a mí me estorba mucha gente también, ¿verdad? Y no por eso lo voy a eliminar. Pero resumiendo, y me perdona usted el énfasis de mis palabras, porque esto me tiene ya fuera de quicio, máxima hora con esta guerra que estamos dando los médicos. Y ahora nos vienen con esos códigos y esas cosas que van en contra de los principios que aprendimos desde el primer día de clases. Primero, no hacer daño. Y si no se puede salvar o no se puede curar, por lo menos consolar. Eso es del primer día. Y entonces, no nos hagamos, no nos enredemos. Tienen otra concepción de lo que es la persona humana. Eso es todo. Una concepción nueva y que campea por todo el mundo, ¿verdad? Ahora les pregunto al doctor Luis Jiménez. Esto es una posición mía y ustedes están en todo el derecho de corregirme. La Organización Mundial de la Salud da normas iguales para todas las naciones, y parte del atraso médico que hay en muchas otras naciones. Qué sé yo, la OMS da directrices que son iguales para aplicar en Haití, como pueden ser iguales en Costa Rica, o como pueden ser con un seguro social muy fuerte y muy bueno en Canadá. No tuvimos nosotros, o no tuvieron nuestras autoridades políticas, la conciencia o el espacio para coordinar con médicos de primer mundo de excelente calidad que hay en nuestro país, y nos dejamos llevar
por las recomendaciones de la OMS, que son tan genéricas. No tenía Costa Rica la capacidad de su equipo médico de poder intervenir ciertamente ante un virus muy desconocido a nivel mundial, pero no nos faltó, o no le faltó a nuestras autoridades políticas considerar más al cuerpo médico costarricense y obviar un poco más las generalidades de la Organización Mundial de la Salud, don Luis. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, usted sabe que bien, y todo el mundo lo sabe, yo creo que la decisión de Trump de dejar de aportar dinero a la OMS es acertada, tal vez no en este momento, que era el momento peor que lo podía haber hecho, pero en cualquier otro momento, ¿no? La OMS siempre ha estado, en Costa Rica decimos una expresión muy bonita, detrás del palo, ¿okay? Porque está llena de burócratas, y muchos de esos burócratas pues obviamente fueron escogidos por los gobiernos de sus países por razones políticas, no por razones académicas, no porque eran los mejores científicos, no. Ahí no exactamente están los mejores científicos, ahí están justamente los que supieron escalar políticamente un determinado país para lograr un puesto, un nombramiento internacional. La OMS está totalmente ideologizada, o sea, la OMS se deja llevar por ideologías. Una de ellas es que el planeta está superpoblado, igual que Cristiana Figueres, que piensa que hay que matar a la gente y que debe estar muy contenta de que la gente se esté muriendo porque tiene el pensamiento de que habemos muchas personas y que sobramos muchas personas en este planeta. Aquí no sobra nadie. Aquí no sobra absolutamente nadie. Y si alguien piensa que sobra, pues ya sabe lo que puede hacer. Pero en este planeta pues no está sobrando nadie. Lo que falta es amor y solidaridad. Lo que falta es, en lugar de sembrar el odio y sembrar la división entre los pueblos, es sembrar el amor. Ahora bien, la OMS resulta que dijo y dio instrucciones claras, y creo que una vez en este mismo programa hablamos, o en otro, yo no recuerdo, de que no se usaran mascarillas, ¿okay? De que las mascarillas no eran convenientes. Exacto. Incluso el ministro Salas salía diciendo por todo lado y dando 1000 razones, sin razones, de que no se deberían de usar mascarillas, y nosotros insistíamos de que sí había que usarse mascarillas. Bueno, ustedes usan mascarillas en operaciones y en todas sus actividades. Y en todas las actividades. Y eso es otro tema muy interesante, porque hay 50,000 empleados de la caja, y las mascarillas estas que se usan, los protectores, son desechables, y lo que pueden durar es entre 4 y 6 horas. O sea, se ocupan más o menos 2 por día. Lo que ocuparíamos son más o menos, si todos los trabajadores de la caja están realmente elaborando fuera de sus casas, deberíamos de ocupar 50,000 mascarillas por día, ¿okay? Por 8 horas, ¿okay? Que las usaran. Pero como no se usan 8 horas, son entre 4 y 6 horas, son 2 mascarillas, 100,000. Supongamos que están trabajando la mitad de la gente, pues ocupamos 50,000. Ellos compraron únicamente 750,000, eso alcanza para 15 días si acaso. O 15 días si acaso, ¿okay? Ahora bien, eso es ilógico, ¿por qué no se compraron una máquina para hacer aquí las mascarillas y las podíamos hacer? O las mascarillas que son reusables, la podrían hacer, eso se autoclava, se esteriliza y se están usando a cada rato en los hospitales, que si no teníamos estas mascarillas. Pero yo estoy hablando el usar protectores de boca fuera, ¿no? A la población en general. Fue primero Europa, la Comunidad Económica Europea, los que decidieron usar mascarilla antes de que la OMS cambiara de opinión. Te corrijo, los taiwaneses. Los taiwaneses fueron los primeros, pero como comunidad, ¿okay? No, y en Corea, en los países asiáticos, porque tenían la experiencia previa del SARS, hace unos años, ¿no? Y la cultura de usarla. Pero después, como comunidad, fue la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea, y la Comunidad Europea lo hizo en contra del lineamiento de la OMS. Después la OMS dijo que sí, que todo el mundo los usara, muy tarde. Okay, tenían que haberlo, ellos tienen que ser líderes, ellos no pueden ir detrás, okay, tienen que ir adelante. Pero quiere decir que tenemos gente, y bien lo dijo Trump, que están parcializados. Entonces están parcializados hasta cierta gente y cierta ideología. Ellos son los que promueven el aborto, promueven la eutanasia, promueven etcétera, etcétera, y vale. Ese tipo de bioética, don Claudio, le llamamos bioética institucional, en donde la persona no importa, la persona, como bien decía Goyenaga, deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio.
Entonces la caja no quiere llamar a los pacientes, quiere llamar a los usuarios de la caja. Y yo no soy un usuario de la caja, no, yo tengo un médico y el médico es mi médico y yo soy su paciente. La caja no quiere eso. Por eso hizo este otro lineamiento, en donde dice que en cuanto a la edad cronológica no se debe tomar en cuenta, pero no dice eso. ¿Okay? En su lugar dice, en la edad cronológica en ningún caso deberá ser el único elemento a considerar en los criterios de ingreso. O sea, que para la Caja Costarricense del Seguro Social y los que están viéndolo por algún lugar, aquí está el lineamiento publicado en estos días, antier en La Nación, porque el día, creo que fue antier en La Nación, dice que en ningún caso deberá ser la edad el único elemento a considerar, o sea que sí es un elemento a considerar. Están discriminando a la gente por la edad, y a esto es lo que le llaman pacientes oro, ¿verdad? Y oro es que los van a matar. Sí, sí. Los van a matar debe estar relacionado con el carnet de oro. O sea, el que llega con carnet de oro hoy por hoy en un tema de COVID también tiene el primer lugar para irse. El primer lugar en la fila en el banco y el primer lugar para irse de este planeta. Estamos conversando. Y ayer escuchamos a un doctor decir que comenzaron con el paciente oro los que tenían más de 90 años. Ahora ya lo redujeron, los que tienen más de 80. La otra semana posiblemente son los que tienen más de 70. A eso se les dará una aspirinita y váyase para su casa, porque eso que escribieron en el Departamento de Bioética de la Caja Costarricense de Seguro Social, que como repito, no sé dónde estudiaron, ¿okay? Se les ocurre, estas cosas son ocurrencias. Esto no viene de la razón, esto no procede de la razón, ni tampoco respeta la dignidad de la persona humana. ¿Esos códigos son de acceso público, don Luis? No son de acceso público, sencillamente tiene que entrar a una web de la caja, y es para los médicos, es de uso interno, ¿ok? De la caja, y es la forma en que ellos regulan esto, que uno no se dé cuenta. Si usted no es médico, pues es difícil que usted le llegue este papel, porque le mandan un correo con esto, ¿ok? Le mandan un correo. Estamos acompañados de José Miguel Goyenaga, doctor, y don Luis Jiménez, también doctor, aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Si a usted, como a mí, también le toca RTV estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Identifique una canción que les gusta a sus hijos o hijas y a usted también. Escriba la canción y cántenla varias veces hasta aprendérselas de memoria. Todos los días, un ratito, aprendemos juntos. Hashtag Me Quedo en Casa Sin Violencia. Núcleo de Trabajo en Violencia hacia Niños, Niñas, Adolescentes y PANI. La sociopolítica, en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Acompañe a Claudio Alpizar y sus invitados en Multimedios todos los domingos a las 6 de la tarde. Con repetición, sábados a las 11 de la noche. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Enseña a tus hijos e hijas a nunca dar sus datos personales. Tampoco vos compartás información sobre ellos en redes sociales. Mantener privacidad ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política se importa, hoy acompañados de los doctores José Miguel Goyenaga y Luis Jiménez, y estamos hablando de una eutanasia solapada que ya se empieza
a evidenciar en protocolos en nuestros hospitales ante el temor o el ya casi colapso de nuestros servicios por el tema de la pandemia del coronavirus, en donde se escoge el que tiene mayor edad se va de primero de este mundo, porque así parece que están siendo definidos en nuestros hospitales los códigos de ética para la atención de los pacientes. Doctor Goyenaga, ¿por qué cuesta tanto que los médicos tengan una voz conjunta? Son muchos, son una comunidad muy grande, las enfermeras igual, para que planteen públicamente y con más fuerza, en unión, todos estos inconvenientes. Ciertamente están muy ocupados, los médicos y las enfermeras no tienen espacio para poder hacer manifestaciones, porque si lo hacen efectivamente el colapso va a ser mayor. Pero aquí tuvimos a Mario Quesada, que es el presidente del Sindicato de Médicos Especialistas, y ha levantado la voz sobre muchos temas, pero este tema de la escogencia de la eutanasia me lleva a mí a recordar lo que se planteó en España y en Italia, en donde en muchos asilos de ancianos la gente dejaba abandonados a los ancianos por tener coronavirus y se encontraban muertos y vivos revueltos cuando las autoridades ingresaban a estos asilos de ancianos. ¿No estaremos nosotros queriendo copiar, entre comillas, copiar eso que pasó en estos países? Correcto. Y a la primera pregunta de que por qué los médicos no hablan. Uh-huh. Es que hay dos grupos de médicos. Los que hablamos, uh-huh, llevamos hablando desde hace años, por lo menos yo desde que llegué a Costa Rica, graduado de Europa, me encontré el cuadro horroroso de un control natal, pues increíblemente drástico, ¿verdad? Y ya yo veía lo que eso iba a traer consigo. Entonces empezamos a hablar. Entonces el que habla así es inmediatamente marginado. Si van a hacer un comité, van a hacer un grupo, las instituciones, los jerarcas, como se llaman ahora, lo marginan. No, a Goyenaga no, porque es muy incómodo. Porque es muy provida. Sí, exactamente. Sí, el doctor Luis Jiménez, que está con nosotros, es testigo de los lugares donde nos han corrido. Es más, yo he tenido que decir muchas veces, como decía mi abuelo, hasta luego, y de mejores lugares han corrido. Uh-huh. Ahora, ese es un grupo. Otro grupo que calla porque está ensimismado en su trabajo, nunca se ha interesado por la política, que eso es gravísimo, porque esta democracia representativa es fatal. Debe ser una democracia participativa, pero nadie participa más que cada 4 años depositando su voto. Exacto. Y el otro grupo es el grupo interesado, que sabe que si habla como Goyenaga o como Luis Jiménez, jamás va a ascender en el escalafón, pero no va a llegar jamás a director de un hospital, jamás a viceministro, jamás a ministro, jamás a la Organización Panamericana de la Salud, jamás a la OMS, porque ahí van para arriba los adictos a esa ideología, que ve a la persona como cosa. Uh-huh. Ahora bien, vea, esta pandemia es una oportunidad de oro que tienen ellos para meter la eutanasia, para hacer la eutanasia asequible a la conciencia del pueblo, y poco a poco lo han ido formando. Y si se hace una encuesta, la gente dice, sí, el viejito que mejor no estorbe. Bueno, no pero usted lo acaba de decir, doctor. En casa acaba de morir hace una semana y un poquito mi suegra, de 93 años, por un cáncer terminal, un melanoma muy fuerte, y realmente los medicamentos paliativos le ayudaron a ella a sopesar ese dolor hasta el momento de su muerte. En ningún momento le pasa a uno por la cabeza a acabar con la vida. Seguramente en el caso particular es por creer en Dios y por tener temor a tomarme decisiones que no me corresponden. Bueno, correcto, pero no hay necesidad.
se puede ser ateo, pero tener una mente abierta, porque dicen que tienen una mente abierta, pero son cerrados, ¿verdad? Entonces, y usted puede decir, no sé si fue su mamá o su abuelita la que se murió. Mi suegra. Bueno, su suegra, entonces su suegra, se me murió mi mamá, de su esposa, no maté a mi mamá. Exacto. Y es que por caridad, por no faltar a la caridad, uno no le pregunta a la gente, ¿y a qué horas lo mataron? Sí. Se lo mataron. Y llegará el día, como llegó el día ahora con las cesáreas, que todas se hacen los sábados por la mañana porque es más cómodo, llegará el día en que dirán, no, desconecte a mi mamá o a mi abuelita el sábado temprano para que tengan tiempo de arreglar el cementerio, arreglar todo y que venga fulanito de Estados Unidos al entierro. O sea, muertes programadas con fecha, porque así es. Y los médicos estamos muy claros, a nadie se puede desconectar y dejar de darle los cuidados paliativos que enumeró muy bien el doctor Jiménez, hasta que no haya una muerte cerebral. Exacto. Que ahora no estamos en edad media, que hay que ponerle un espejito en la nariz a ver si se empañaba o no se empañaba, porque el criterio médico era que si respiraba o no respiraba, o que si latía o no latía el corazón. No, ahora hay métodos muy sofisticados como el análisis de las ondas cerebrales, que ya uno encuentra de que el problema es irreversible. Entonces, esa palabra tienen que aprendérsela todos los de la OMS y los de este gobierno, es irreversible. Y al ser irreversible, cualquier intento sería ensañamiento terapéutico, que tampoco es éticamente correcto. Pero no, reitero, y aunque parezca yo con delirio de persecución y paranoia, de tanto tiempo que llevo en esta lucha, se les presentó una oportunidad maravillosa para introducir la eutanasia, no solo en la legislación, sino en la mente de los costarricenses. Y les pregunto a ambos, y a Luis Jiménez, doctor. El doctor Daniel Salas fue el que promovió abiertamente y con fuerza la norma técnica para el aborto. Y pensar ahora que no se le está poniendo atención en la rectoría que él tiene sobre salud y que está esta eutanasia solapada, podría uno terminar de pensar también que esos grupos que promueven la despoblación del mundo, esos grupos que se definen como fundamentalistas en los términos del ambiente y que consideran que el mundo está sobrepoblado y que una de las formas para recuperar el medio ambiente, porque para ellos eso es prioridad sobre el individuo, es evitar la procreación e inclusive también promover la desaparición pronta de una buena cantidad de personas, puedan estar utilizando también la eutanasia. ¿Piensan ustedes que todo, porque oyendo al doctor Goyenaga, esa es mi conclusión, piensan ustedes que esta agenda contra la vida y a favor de un exagerado fundamentalismo ambiental pueda estar presente para evitar que los seres humanos sigan gozando de salud y de vida y premiar al medio ambiente, doctor Luis Jiménez? Sí, esto es interesantísimo porque sí, hay tendencias, hay una idea de una palabra, no sé si la ha escuchado, Manuel Antonio, hay un hotel que tiene ese nombre, se llama Gaia, ¿okay? De que realmente todos somos parte del medio ambiente y provenimos de él y ven el medio ambiente, lo personifican. Entonces nosotros somos una plaga, somos un tumor del medio ambiente y hay que controlar este tumor, hay que controlar esta plaga. Pero eso es una teoría de ellos, que nació en Inglaterra. Ahora bien, lo que me preocupa es saber que nosotros le estamos pagando a burócratas en un departamento de bioética de la Caja para que salgan con unos principios ajenos totalmente a la idiosincrasia y a la moralidad de este pueblo. Uno de sus miembros, fue echado, de un comité específico del Colegio de Médicos, apeló, lo volvieron a tener que instaurar, creo, no sé qué pasó al final, pero el mismo Colegio de Médicos dijo, usted no puede hablar de esa forma, porque en varios videos, en varios lugares, y en entrevistas, en los periódicos y de todo, estas personas de bioética de la Caja hablan abiertamente de la eutanasia y defienden y promueven la eutanasia.
siendo servidores públicos, lo cual pues sería cuestión de establecer las demandas pertinentes, porque ellos no pueden hacer esto, porque esto es inconstitucional. Para cerrar, Luis, ya se nos va el tiempo. La última cosa es que están hablando del principio de futilidad, o sea, que no hagamos nada por nadie porque es inútil. A ver, que un viejito hay que dejarlo sencillamente morir, que es eutanasia pasiva, porque el acto que se le va a hacer es fútil, ¿ok? Cuando yo dije, cuando comencé esta charla, que ese viejito, una vez que el médico lo recibe, debe acompañarlo hasta el final. Eso al final es darle de alta para su casa o que se muera, pero con dignidad, ¿okay? Y eso que están haciendo la caja en este momento en bioética, eso es contra la dignidad y contra la Constitución de la República. Doctor Goyenaga, un minuto, nos queda un minuto, no hay una contradicción entre el gran esfuerzo que hemos hecho desde la salud para que el costarricense tenga la posibilidad de vida más alta de todo el continente, y cuando hablo todo el continente incluyo a potencias como Estados Unidos y Canadá, donde el costarricense llega a un promedio de vida de 81 años. No hay una contradicción entre las políticas que promueven la longevidad en los costarricenses y querer matar a los viejitos cuando entran enfermos, porque la prioridad son los jóvenes en nuestros hospitales. Vea, pareciera egolatría, pero vea, el que hayamos llegado a tener un índice de sobrevida tan alto, una esperanza de vida tan alto, ha sido gracias a los médicos, a expensas en contra de las políticas de salud de los gobiernos. Eso hay que decirlo con claridad, y que parezca vanidad. Es por nosotros los médicos, no es por los políticos. Y para terminar este pequeño minuto, vea, como la pelea la tienen perdida en los foros científicos, como la tienen perdida ante los epidemiólogos bien orientados, entonces abandonaron todos los foros científicos y se fueron a la política. Y con un buen criterio dice, cojamos los resortes de la política y de ahí manejamos todo, aunque sean conceptos, diríamos, antirracionales y anticientíficos sobre la vida humana. Muchas gracias, doctor Goyenaga, muchas gracias, doctor Jiménez. Espero que los oyentes hayan disfrutado del programa. Los esperamos mañana. Mañana sí abrimos el micrófono, mañana de 9 a 10, de nuevo volvemos con la opinión del oyente aquí en Café y Palabras. Y hasta tanto recuerde que la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras. Aquí y ahora, las noticias del momento en Actual FM. AIA mejora el abastecimiento de agua potable en Guanacaste. Durante el 2019 inauguramos nuevos proyectos que benefician